Bueno, entonces vieron ahí el video, lo que un poquito les estaba explicando, ¿no? Eh, entonces se dan cuenta que hay muchos de estos problemas que hemos tenido ahora a nivel de eh, bacterias, virus, ¿no? Y que realmente significan un grave problema con toda esta transformación que se está generando producto del cambio climático, ¿no? Ese ejemplo del permafrost es impresionante, ¿no? Ese es el permafrost, pero hablaron de en Siberia este descongelamiento que hubo y que generó el anthrax. Me hace recordar, no olviden por favor, hago un cherry. Yo le comenté a Iván la vez pasada. Iván, ¿encontraste este libro de von Humboldt? ¿No? El libro de von Humboldt sobre... No, ya no tuve oportunidad de buscarlo. Después vino todo el asunto este y ya no me desconecté un poco. Sí, von Humboldt, bueno, hace una expedición a Siberia, ¿no? Y llega a una parte donde había una epidemia de anthrax, ¿no? Entonces, realmente estos problemas, claro, en el pasado se han generado, pero de manera muy local, ¿no? Y el fenómeno del cambio climático está asociado con la globalización, entonces por eso que estos efectos viajan como ondas por todo el mundo y rápidamente, ¿no? Es rapidísimo la forma en la cual se expresa. Entonces uno tiene que identificar cuál es el análisis de vulnerabilidad en el lugar donde está ubicado, ¿no? Y eso es un poco lo que trata esta presentación, de hablar un poquito de cómo vamos a definir nuestra área de análisis para hacer nuestra evaluación de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí lo plantea en función de 4 segmentos. No logro, ay, perdón, que no me dejo, puedo ver mi pantalla. Ajá. Tenemos el segmento de exposición, de sensibilidad, de impacto potencial y capacidad de adaptación, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿sí logran ver el mouse cuando muevo esto? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Gracias, Adriana, por estar atenta. Entonces vemos aquí la exposición. Claro, la exposición es lo primero que te introduce el problema, ¿no? Hay una variabilidad y cambio del clima actual y también futuro, porque esta es una tendencia longitudinal, o sea, se viene desde antes y va hacia el futuro también, y esperemos que no sea irreversible, pero también una condición de sensibilidad, ¿no? Esta condición de sensibilidad, que es la debilidad frente a estar frente al trayecto de una onda potencialmente destructiva, es esta condición de impacto potencial, ¿no? Estos son los elementos negativos de lo que te pueda generar una vulnerabilidad, pero lo que le resta a esto es la capacidad de adaptación, ¿no? Capacidad de adaptación de las personas, pero también en realidad de todo el ecosistema, ¿no? Todo lo que estamos dentro del barco, animales, insectos, clima, todo lo demás, ¿no? Bueno, este es el medio físico donde se generan todos estos elementos, pero eso es un poco lo que hay que retener y vamos a desarrollar más detalladamente, ¿no? Que es exposición, sensibilidad, impacto potencial, capacidad de adaptación como factores que hacen funcionar eh, o aumentar o reducir el nivel de vulnerabilidad, ¿ya? Un poquito aquí, ver esta relación. No podemos hablar de vulnerabilidad si no estamos asociándolo con el cambio climático. Son como dos lados de una moneda, ¿no? Uno no es vulnerable sin entender cuál es la amenaza que encierra a todo el planeta y particularmente a mi comunidad, ¿no? Entonces vemos aquí que el cambio climático y la amenaza que esta encierra en los sistemas está asociado pues muy tradicionalmente, pero aún falta mucho por conocer, el incremento del nivel del mar, la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, las sequías, las inundaciones, las olas de calor, el retroceso glaciar y los brotes, epidemias, pandemias, todo, hay una lista de problemas que nos está generando toda esta condición, ¿no? Pero claro, eso revierte a la condición de vulnerabilidad, ¿no? Esta vulnerabilidad que está definida como un grado en el que el sistema es susceptible o es incapaz de tolerar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo su variabilidad y sus extremos, ¿no?
Entonces, ¿por qué es importante aquí? Porque, claro, si uno habla de la sequía, las inundaciones, sequía, puedes estar pensando en los medios de vida, ¿no? Si estás pensando en las inundaciones, hablas de las viviendas, los medios de vida, los servicios básicos, las olas de calor, puedes estar imaginando a la población vulnerable, ¿no? A los adultos mayores. El retroceso glaciar, ¿cuál podría ser su correlato en vulnerabilidad? Podría ser posiblemente los medios de vida también, pero también la seguridad física de las personas, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad que está asociada al impacto que pueda soportar producto de este evento que es amenazante, potencialmente destructivo, está asociado por la exposición, la sensibilidad, ¿no? Y reducido o inversamente proporcional por su capacidad de adaptación, ¿no? Dice aquí que la exposición es la naturaleza y el grado por el cual el sistema está expuesto a las variaciones climáticas significativas, ¿no? Mientras que la sensibilidad es el grado en el cual el sistema se ve afectado por estímulos climáticos, y esta puede ser directa o indirecta, ¿no? Y la habilidad y la capacidad de adaptación es la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, no ajustarse en el tiempo, ¿no? Para moderar, amenguar los daños potenciales y transformarlo en oportunidades y aprovecharlas, ¿no? O a su vez tolerar estos efectos negativos que puedan representar. Hasta aquí está bien. ¿Tienen alguna dificultad con el modelo de vulnerabilidad, que es lo que más me interesa? Espero. ¿Alguien respiró? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Aló? ¿Están ahí todavía o ya los perdí? Sí, ingeniero. Ya estamos. Estimados participantes, pueden realizar alguna pregunta, pueden activar su audio o escribir por el chat. No, todo se escucha. Ah, gracias, Renzo. Qué bueno que están entendiendo. Sí, entonces, vamos a ver aquí. Profesor, soy Roxana, buenas tardes. Hola, Roxana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, solo para complementar un poco respecto a la surgencia o la proliferación de microorganismos. Uh-huh. Estos, debido al calentamiento global, en el cual vamos a ingresar a un ciclo Uh-huh. secular o decadal próximamente. Estamos terminando el del frío y estamos ingresando a un calentamiento natural, pero está potenciado por el tema de la contaminación. Es que existen muchos virus y bacterias que ante condiciones adversas se encapsulan y pueden permanecer por mucho tiempo, por siglos, encapsulados. Cuando se produce un incremento de la temperatura, como por ejemplo, o también el deshielo, ¿no? De los glaciales, estos pueden soltar sus cápsulas y activarse, ¿no? En el cual nosotros también quedamos expuestos. Es como un riesgo, peligro que también estamos expuestos a las formas de vida del planeta, ¿no? Pues solo para complementar ese dato. Claro, no, es importante hablar de este tema porque se tomó el ejemplo de la Antártida, ¿no? Del Polo Norte, ¿no? El permafrost de allá, pero el permafrost de la Cordillera Blanca, que también está en franco retroceso, también está dándonos posibilidades de soltar, generar problemas, ¿no? Perder estos encapsulamientos, lo que tú señalas, ¿no? Al igual de esto que hablamos de la zoonosis de China, del mercado de Wuhan, que ese mercado de Wuhan se parece al mercado de Iquitos, ¿no? Pero la diferencia entre Iquitos y Wuhan, a pesar que el otro está más lejos, es que Wuhan está más conectado con el mundo, ¿no? En cambio, el mercado de Iquitos está, para bien o para mal, están digamos, desconectado del país y del mundo. Por eso que cuando hicieron las pruebas rápidas en el mercado de Belén, salió 100% de infectados, ¿no? ¿Te imaginas qué significa? Acá en Lima fue entre el 30 y el 50% de mercados. Entonces, tanto esto de la permafrost como de la zoonosis, pero la zoonosis en este caso es viral, pero también hay bacteriales, ¿no? Bueno, ahí Isabel también nos puede ayudar, pero o sea, realmente no nos hemos dado cuenta lo frágiles que somos los humanos, ¿no?
como no nos ha pasado nada después de 100 años de la gripe española, estábamos, digamos, pensando en que este es como un cuento de asustamuchachos, ¿no? Y, por ejemplo, este tema del incremento del nivel del mar, producto de la pérdida también de la capa glaciar, ¿no? Está en Centroamérica varias islas pequeñitas, pero donde hay barrios enteros, en Panamá, en la parte del Caribe, están desapareciendo. Incluso esta parte que está de Florida, lo que está frente a Cuba, esta partecita también es medio como laguna, ¿no? Son como lagos que se inundan constantemente, pero ahora ya se están volviendo lagos permanentes y la gente está abandonando sus casas, ¿no? Lo menciono porque son procesos que se están generando hasta un punto que ya se tornan irreversibles y que, claro, el ser humano en su capacidad innovativa se puede adaptar de una u otra manera, ¿no? Y otra vez traigo el ejemplo de Iquitos, donde uno puede ver estas casas en palafitos que terminan por adentrarse digamos, al río y estar inundados al menos 6 meses de los 12 que tiene un año, ¿no? Entonces pueden vivir así de esa manera, adaptándose a esas condiciones. Ahora, bueno, ¿qué tan salubre o cuál es la esperanza de vida de una población que vive en esas condiciones? No he visto ningún estudio que da cuenta de eso, ¿no? Pero, digamos, te puedes adaptar de una u otra manera, pero eso qué tan digamos, bueno es para tu calidad de vida, ¿no? Ya hemos visto que esas condiciones, por ejemplo, pasaron facturas con la pandemia nomás, inmediatamente se hizo un reguero en pólvora, ¿no? Cuando llegó el virus, porque allá en la selva peruana, no solo en Loreto, sino en Ucayal y ahora en Huánuco, lo que estamos viendo, por más que están en selva, las ciudades están muy hacinadas, ¿no? Y digamos, estos problemas de riesgos de desastres, de cambios extremos del clima o estos brotes y pandemias, inmediatamente atacan en zonas donde hay concentración urbana principalmente, ¿no? Esos son los primeros que toma por vulnerables. No digo que sean los únicos, porque también hemos visto impacto en las comunidades nativas, producto de su poca resistencia a este tipo de problemas. Pero digamos, hay un problema principal en las aglomeraciones urbanas o aglomeraciones rurales también puede darse, y que son elementos de vulnerabilidad, ¿no? El problema es que el país y el mundo en realidad está tendiendo a urbanizarse, creo que es un 70 con un 30%, y va a variar para uno de los países, pero digamos, es un problema vivir demasiado concentrado, ¿no? El Lima ya no soporta, y si fuéramos a llegar a la tendencia como el DF, la Ciudad de México, que son 20 millones, me parece, en la Ciudad de México, 20, sí, no, perdón, 30 millones, ellos tienen lo del país en su capital, ¿no? Entonces, eso sí es un grave problema para un fenómeno de este tipo, ¿no? Y vamos a ver si esto, sí. Entonces, aquí, si me ayudas, Isabel, ¿puedes leer lo que es exposición, por favor, para tus compañeros? De pasada que así sé que estás en clase. ¿Estás, Isabel? Sí, claro. Ya. A ver, ¿leo toda la diapositiva o solo el primer párrafo? No, toda la diapositiva, por favor. Ya. Exposición. La exposición es el único componente directamente vinculado a los parámetros del clima, es decir, al carácter, la magnitud, la rapidez del cambio y la variación en el clima. Los factores típicos de exposición incluyen la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración y el balance hídrico climático, así como los eventos extremos como fuertes lluvias y la sequía meteorológica. Los cambios en estos parámetros pueden ejercer mayor presión adicional sobre los sistemas. Por ejemplo, eventos de lluvias intensas, aumento de la temperatura, cambio del pico de lluvia de enero a abril. Claro. Entonces, exposición está más asociado a lo que te genera este evento peligroso, ¿no? El evento físico adverso, como un tornado, un huracán, ¿no? Digamos, va a estar asociado a sus elementos más físicos, pero eso va a irradiar un nivel de peligrosidad sobre el trayecto donde va a impactar, ¿no?
si va a caer en una localidad, en varias localidades, en un país completo, en varios países, o de alguna u otra forma en todo el planeta, ¿no? O, bueno, en gran parte del planeta, por decir algo, ¿no? Entonces, ese es un poco en el caso de exposición para cambio climático, como hay una exposición mundial, porque la exposición va a ser positiva y negativa dependiendo de quién lo aproveche y quién no, está más asociado al evento físico adverso, ¿no? Entonces, y más bien la sensibilidad está directamente, digamos, vinculada a esa exposición. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema de déficit de lluvias, ¿no? Tenemos un problema de alta temperatura, ¿no? ¿Cuál va a ser? O un problema de incremento del nivel del mar. Si nosotros vivimos en una cota por debajo del nivel del mar, obviamente el incremento del nivel del mar nos va a significar un problema, ¿cierto? Si nosotros tenemos cultivos que son extensivos en agua y que tenemos un problema de estiaje profundo, va a haber, digamos, problemas para la siembra y cosecha, ¿no? Entonces va a depender mucho, la sensibilidad está asociada al evento, ¿no? Obviamente temperatura, un alto nivel de temperatura en espacios de aglomeración, de hacinamiento, también es un problema que va a tener un impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la sensibilidad lo define así como que determina el grado de que un sistema está en situación adversa o benéfica también, dependiendo de qué uso le da esto, que está afectada por la exposición del cambio climático, ¿no? El ejemplo típico aquí en este concepto, por ejemplo, vemos el fenómeno del niño, ¿no? El niño uno siempre lo recuerda por sus características negativas, por las precipitaciones, las inundaciones, ¿no? El flujo de lodo que genera y que arrasa pues población, viviendas, campos de producción, pero también tiene un efecto positivo en la recarga de los acuíferos, en enriquecimiento de las especies marinas en el mar, tiene otros efectos que son positivos. Y uno va a depender mucho de cuál es el nivel de sensibilidad del ecosistema, ¿no? Si va a aprovechar eso o va a ser más bien afectado negativamente, ¿no? Entonces la sensibilidad se forma típicamente por atributos naturales físicos del sistema, incluyendo la topografía, la capacidad de los diferentes tipos de suelo para resistir la erosión y el tipo de cobertura vegetal, ¿no? También se refiere a actividades humanas que afectan la condición física del sistema, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de labranza, la tala, el manejo de agua, el agotamiento de recursos naturales, la presión poblacional, ¿no? Todo esto, digamos, define nuestro nivel de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, un nivel de sensibilidad aquí nuestra como Lima era que no nos habíamos dado cuenta que en Lima más o menos unos 500,000 de personas viene a trabajar estacionalmente, ¿no? Como hacen los agricultores, las poblaciones rurales cuando van a los campos de sembrío a buscar trabajo, igualito hace la gente en Lima, viene a buscar trabajo, más o menos 500,000 viene a buscarse la vida aquí, alquila un cuarto y no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? 500,000 es un montón de gente, ¿no? ¿Cuántos departamentos tiene 500,000? Y lo hemos visto ahora con este fenómeno de migración inversa con el tema de la cuarentena, ¿cierto? Entonces no nos habíamos cuenta de eso, ¿no? Que el grupo de gente que migra a Lima para trabajo temporal y que renta un cuarto para ese periodo es altísimo, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que acá en Lima la gente vive en su casa, ¿no? Como esta foto que está ahí en el cerro, en el Agustino, ¿no? Que todas son producto de invasiones ya de hace más de 50 años, pero ya la gente ya, seguro que toda esa gente que vive ahí, hay un montón de gente que es inquilina, ¿no? Y que está en la ciudad con trabajo temporal. Entonces hay que ver cuáles son nuestras nuevas sensibilidades, ¿no? Bueno, también habla de la parte física de los sistemas, la sensibilidad que tiene que ver con las obras de construcción de presas, diques, sistemas de riego, digamos, todas estas infraestructuras que se están haciendo, cuán sensibles son las carreteras o los puentes
a las inundaciones, ¿no? Ya no llamemos inundaciones por fenómeno del Niño, sino por efectos de la variación extrema del clima, ¿no? No son, o sea, son sensibles en un sentido negativo, ¿cierto? Porque los altera y los daña, ¿no? Y bueno, la densidad poblacional ya hemos visto que tenemos un grave problema de hacinamiento, pero también de cobertura de servicios básicos, que eso generan brechas y que esas brechas son como resortes que impulsa a la población a ir a las ciudades, porque en las ciudades de alguna u otra manera tienes agua, luz, de muy mala calidad seguramente, pero tienes, mientras que de la zona donde provienen ellos, esas condiciones no existen. Entonces vienen a buscar una mejor condición. Entonces, realmente hay que ver cuál es nuestro nivel de sensibilidad en relación a estos temas. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Acá en Lima siempre me da chiste escuchar cuando alguien dice, con mucho temor, dice, soy asmático, ¿no? Creo que, voy a exagerar que se rían un poco, pero creo que el 100% de los limeños somos asmáticos, ¿no? Que este clima totalmente nefasto para la salud y nos afecta el sistema respiratorio. Entonces tenemos ese problema, pero a su vez también somos más resistentes a las iras, ¿no? A diferencia de las zonas amazónicas que, bueno, no son asmáticos, pero también tienen menos defensas en relación a ese problema, a esa amenaza, ¿no? Bueno, tenemos un tema de la exposición a la sensibilidad, pero, digamos, pueden existir esos dos parámetros que están en ciernes hacia la sociedad, pero ¿cuál es la posibilidad de que eso se materialice, de que eso ocurra? La probabilidad de que eso impacte de manera positiva o negativa es un 10%, 20%, 50%, 100%. Bueno, es más fácil cuando uno hace un proyecto, y eso lo vamos a ver en la clase posterior, ¿no? Que uno calcula para las obras los periodos de retorno, o cuando el fenómeno físico, el evento físico adverso es conocido, también uno puede establecer un periodo de retorno, ¿no? El niño ocurre una vez cada 20 años o cada 30 años, construyes escenarios con sus periodos de retorno, ¿no? Y eso te puede dar la posibilidad de cuál es el impacto potencial de estos eventos, ¿no? Para conocer qué tan importante es que nosotros podamos reducir exposición y sensibilidad. Recuerdan, siempre se habla ahora con el tema de la pandemia que los sistemas de salud no estaban preparados, ¿no? Cuando todas las normas hacen que establecen que un sistema de salud debe ser casi indestructible frente a una guerra, digamos, los sistemas de salud no deben parar, ¿cierto? Pero sin embargo el nuestro ya estaba colapsado antes de cualquier cosa, ¿no? Antes de la pandemia, antes del niño, antes de muchas cosas ya estaban colapsados. Entonces, el impacto potencial muchas veces no solamente es por la frecuencia, el periodo de retorno del evento, sino es por la característica endógena del sistema, ¿no? En este caso el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de producción, ¿no? Veamos a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Y claro, un sistema, como lo vemos aquí, está compuesto por diferentes recursos, capitales, componentes, ¿cómo llamarlo, no? Está la gente, está la sociedad, están los recursos físicos, los medios económicos, los recursos naturales, ¿no? Y de alguna u otra forma el evento nos va a potencialmente impactar dependiendo de sus características, ¿no? Esta pandemia siempre lo tomaban como una crisis sanitaria, pero sin embargo se ha tornado una crisis económica, una crisis de hambre. ¿Se dan cuenta qué es lo que puede conllevar como efecto dominó? Entonces esa lectura de la vulnerabilidad. ¿Y por qué tenemos un grave problema social con la población? Porque detrás teníamos un nivel altísimo de informalidad, que es bastante alto para el nivel de América Latina. Estábamos en 75% de vulnerabilidad, ¿no? Y eso por más que el país tiene, digamos, indicadores macroeconómicos muy, muy por encima de la región, pero nuestro nivel de vulnerabilidad, de informalidad en la vulnerabilidad nos jugó una muy mala pasada, ¿no? Y eso tenemos que ver qué puede desencadenar a nivel de impacto, ¿no? Como impacto potencial. ¿Quién había visto eso antes? Posiblemente nadie, ¿no? Porque nosotros teníamos una visión romántica de la informalidad,
en el sentido que el informal es el emprendedor, el innovador, ¿no? Pero vemos que al final eso es más bien un lastre para efectos de nuestra capacidad de adaptación o resiliencia, ¿no? El impacto potencial es un impacto encadenado, ¿no? Y eso es importante aquí, el nivel de concatenación, ¿no? Es como el cambio de uso de suelo genera gas de efecto invernadero, eso se transforma en aumento de la temperatura del ambiente, digamos, cambio del régimen de patrón de lluvias, en un problema de erosión, ¿no? De evapotranspiración, erosión del suelo, afecta el cultivo y el cultivo finalmente se transforma en pérdida de ingresos. La pérdida de ingresos se transforma en fenómenos migratorios. Se dan cuenta cómo se va eslabonando este impacto potencial. Por eso es importante esto que les mencionaba de la transdisciplinariedad, ¿no? De que hay que mirarlo 360 grados, por todos los lados. El problema del cambio climático no es un problema de los ingenieros, ni de los arquitectos, ni los biólogos, ni los economistas, de los sociólogos, de los médicos, es un problema integral. Por eso es difícil de los físicos también, no me estoy olvidando, Iván, ¿no? Para poder, digamos, encontrarle un hilo conductor para determinar por dónde va a ser el impacto, ¿no? Y bueno, esto es lo que siempre hemos hablado, la mirada del cambio climático, digamos, este cambio paulatino del clima que ya viene, digamos, desde la revolución industrial generando unos estragos y que hacia el futuro la tendencia se está transformando en irreversible, pero uno puede ver, digamos, esta línea, ¿no? Constante en el tiempo a nivel de la estadística, hace un ajuste y te da una idea de cómo se está estabilizando una tendencia, ¿no? Pero, digamos, ese es un modelo estadístico, pero al final el clima, siempre hay esta broma cuando el Cenami da un pronóstico, ¿cierto? Dicen, hoy no sale el sol, y sale el sol, ¿no? Y eso un poco tiene que ver con el tiempo, no con el clima. Entonces, esto de, hoy día no va a llover, pero llueve, es esta línea como acordeón que ustedes están viendo, ¿no? Y claro, cuando el tiempo hace un giro súbito, si se quiere, hacia arriba o hacia abajo, es como la fábula de la rana, ¿no? Que hace saltar a la rana. La rana no se ajusta a estos cambios bruscos. La rana se ajusta a estas tendencias globales, longitudinales, pero que finalmente nos está llevando posiblemente a una condición, no quiero usar la palabra de extinción, porque suena muy, muy trágico, pero de alguna manera a una situación bastante negativa para la sociedad y sobre todo para los grupos vulnerables, ¿no? Población, digamos, en condición de pobreza, en condición de enfermedad. Esos son los grupos que no logran absorber los efectos negativos de estos patrones que se están transformando con el clima y que finalmente revierten en su salud o en la muerte o incluso en aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora como escenario del mundo, ¿no? Entonces la capacidad de adaptación es la capacidad del sistema de ajustarse al cambio, ¿no? Adecuarse, ¿no? Incluida la variabilidad de los eventos extremos para reducir estos daños potenciales, aprovechar las oportunidades y hacer frente a sus consecuencias. No siempre es posible, ¿no? Pero ahí estamos en ese ajuste, ¿no? ¿Cómo le dicen a la adaptación ahora? ¿Están ahí todavía o ya los dormí involuntariamente? Aquí estamos. Están ahí. Ingeniero. La capacidad de adaptación le dicen ahora la nueva normalidad, ¿no? Es la nueva normalidad. ¿Qué es una nueva normalidad? Adáptate al nuevo contexto, ¿no? ¿Qué significa? Que no puedes abrazar a la gente, no puedes ir a lugares, digamos, de concentración de gente, usa tu mascarilla, tienes que desinfectarte la mano muchas veces, ¿no? Y algo que parece trágico para la sociedad peruana es que hubo mucha polémica al inicio de la cuarentena como una medida de adaptación, por cierto, el hecho que se decía que el peruano no respetaba la cuarentena, que su informalidad lo llevaba a no respetar las normas y no sé qué. En realidad, la condición social del ser humano es que no es un individuo, pues, ¿no? Él siempre vive en colectividad y por lo tanto esta condición
hace que el ser humano pues difícilmente puede estar encerrado, ¿no? Es como el equivalente a estar preso. Y no lo digo por el peruano, en general eso se dio en todo el mundo, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. La gente, digamos, en menor o mayor medida no logró respetar la cuarentena, el lockdown, como dice en inglés, por diferentes motivos. Entre uno de estos es hambre, la necesidad de generar un ingreso y todo lo demás. Y acá se insultaba mucho, había mucho racismo con el tema de los peruanos pobres que no podían soportar la cuarentena. Pero, por ejemplo, ahora se da otro ejemplo, ¿no? De esta diversidad de capacidad de adaptación. Por ejemplo, el peruano se ha acomodado mejor a nivel mundial y con todo y sus limitaciones, ¿eh? Al uso de la mascarilla. En Estados Unidos hay un movimiento a nivel global antimascarilla, ¿no? Es una acción de afirmación civil es no usar la mascarilla, y un país del primer mundo, ¿no? Y en cambio aquí, digamos, es rarísimo, más bien, sí hay gente que no lo hace, pero la gente lo usa como y como lo que funciona, ¿no? Una barrera para protegerte de la posible contraigas la enfermedad, ¿no? Y más o menos a un equivalente asiático, ¿no? Como hacen los asiáticos, ya parecemos. Entonces se dan cuenta cómo varía esta tolerancia y aceptación a estas nuevas cambios de comportamiento colectivos, ojo, ¿no? Esto no es de una persona, ¿no? Es a nivel de país, de aceptar estas modificaciones en el patrón de comportamiento de las personas, ¿no?